Hemos estado hablando del hardware biológico, de esta proeza que es cultivar tejido cerebral en un laboratorio. Es alucinante. Pero ahora, claro, viene el verdadero desafío. Tienes ese trozo de tejido vivo y la pregunta es, bueno, ¿cómo le instalas un sistema operativo? Es que esa es la trampa. No es como meter Windows en un disco duro. Esto está Está vivo. Tiene sus propias reglas. exacto, no se instala nada. La solución que plantean estos documentos es completamente distinta. Tuvieron que crear un concepto desde cero, el BIOS. BIOS. Biological Intelligence Operating System. Y su función principal, su directiva número 1, no es gestionar archivos ni nada de eso. Lo definen como un, y esto es clave, orquestador de soporte vital y computacional. O sea que soporte vital va primero. Ahí está. Su prioridad no es ejecutar mi código, su prioridad es que el wetware, el tejido, no se muera. Precisamente. Es como si el BIOS fuera el ingeniero de pista de un coche de Fórmula 1. Su trabajo no es que el piloto corra más, sino que el motor no explote. Le da las herramientas al investigador para pilotar, pero por debajo está vigilando cada constante vital. Entonces, si mi cálculo está estresando demasiado al tejido, el BIOS podría decir, ¿se acabó? ¿Y apagar mi proceso? Podría, y de hecho lo hará. Esa es la filosofía central de toda su arquitectura. Y para lograrlo han adoptado un concepto muy clásico de la informática: ¿Cuál? los anillos de protección jerárquicos. Ah, claro, los anillos de protección. Me suena a la arquitectura de los procesadores Intel, a sistemas operativos para proteger el kernel, pero aquí el peligro es distinto, ¿no? El peligro aquí, en cierto modo, es el propio investigador que quiere llevar el sistema al límite. Es una arquitectura de la precaución. En el centro de todo está el anillo cero, el modo kernel. La fortaleza, inexpugnable. Opera en tiempo real estricto y controla el soporte vital. Bombas de microfluidos, temperatura, pH, oxígeno. La UCI del sistema, vamos. El usuario no puede ni tocarlo. Es la caja negra que mantiene todo funcionando. Y entonces, ¿dónde trabajamos nosotros? Nosotros estamos en el anillo 2, el modo usuario. Ahí corren las APIs de Python, los modelos de Machine Learning. El campo de juegos. Eso es. Pero cada instrucción que mandas desde el anillo 2 es en realidad una solicitud al anillo 0. Y el anillo 0 tiene poder de veto absoluto. Si cree que un comando pone en riesgo el tejido, simplemente lo ignora. Vale, entiendo el veto, pero ¿y en un caso extremo? Si por un error mi código intenta, no sé, freír el organoide con una sobrecarga, ¿hay un botón de autodestrucción? Aquí es donde el diseño es brillante. Todos pensamos en el kill switch, el botón rojo que lo destruye todo. Pues bien, ellos hablan de un kill switch de seguridad invertida. ¿Invertida? ¿Cómo funciona eso? A ver, el anillo 0 está monitorizando las constantes vitales todo el rato. Imagina que el pH del medio de cultivo baja peligrosamente por el estrés metabólico, o que la temperatura se desvía a medio grado. ¿Señales de alarma? Exacto. En ese momento, el BIOS no se destruye. Lo que hace es interrumpir de forma inmediata y total toda la computación. Corta en seco cualquier estímulo eléctrico que venga del anillo 2. Desconecta al piloto. Para toda la actividad que genera estrés y se centra solo en sobrevivir. Pone todos los recursos en estabilizarse. Suena genial, pero ¿no lo hace muy frágil? Un fallo en un sensor de pH podría parar un cálculo de días. Es una fragilidad calculada. El argumento es que la alternativa es mucho peor. Un fallo que mate al organoide, perder un cálculo es un problema, sí, pero perder un organoide que ha tardado meses en madurar y tiene un historial de entrenamiento único, eso es una catástrofe. El tejido es irreemplazable. Entendido. Prioridad absoluta. La supervivencia del hardware. Pero eso es para evitar desastres. ¿Y el día a día? El desgaste, el cansancio. Y esa es la transición perfecta, porque no solo se trata de evitar la muerte súbita, se trata de gestionar el agotamiento. Le llaman gestión de fatiga. O, más técnico, Metabolic Resource Scheduling. Claro, un chip de silicio lo refrigeras y puede estar al 100% años. Esto no, Esto se agota, se cansa. literalmente. El procesador se quema si trabaja demasiado. ¿Y cómo se manifiesta ese cansancio a nivel biológico? Pues de dos formas, principalmente. La primera es muy intuitiva, la depleción de vesículas sinápticas. Si una neurona dispara sin parar, se queda sin neurotransmisores. Como un soldado sin munición. La señal se debilita. Exacto. Y la segunda, que es más peligrosa, es la acumulación de metabolitos tóxicos, como el lactato.
Y eso nos lleva a un riesgo que mencionan mucho en los documentos con un nombre que asusta: excitotoxicidad. Suena fatal. Es el overclocking biológico que acaba mal. Si sobreestimulas las neuronas, provocas una entrada masiva de calcio en las células. Y eso activa una cascada de reacciones que, bueno, son tóxicas. Las neuronas se autodestruyen por exceso de excitación. Es el burnout celular. Aprendieron por las malas, supongo. Perdieron lotes enteros en los primeros experimentos. Así que el BIOS no es solo una UCI, es también como un entrenador personal que te dice cuándo parar. ¿Y qué herramientas usa para eso? La primera defensa es el control de carga. El sistema monitoriza la energía que inyecta y la tasa de disparo de las neuronas. Si detecta que una zona supera un umbral, digamos 50 hercios de forma sostenida, activa el throttling dinámico. Como en una CPU moderna, que baja la velocidad para no sobrecalentarse. Justo. Pero aquí el calentamiento es bioquímico. El BIOS empieza a ignorar comandos del usuario, a la fuerza. Inserta ciclos de espera para que las neuronas se recuperen. Pero lo más alucinante, y esto sí que es de ciencia ficción, es la Sleep API. Me estás diciendo que puedo poner a dormir al procesador con una línea de código. Literalmente. El BIOS expone una API para inducir estados de sueño. Se suspenden casi todos los inputs. Se deja al organoide descansar. Un momento. Si un servidor necesita dormir, eso lo cambia todo en un centro de datos. ¿Cuánto duran esas siestas? Son largas. Los documentos dicen que, tras computación intensiva, la recuperación de ratios metabólicos clave puede tardar entre 40 y 60 minutos. ¿Una hora? Sí. De hecho, las plataformas de 2026 ya programan estas ventanas de mantenimiento de forma automática. Cada 4 o 6 horas de trabajo, una siesta. Eso es una tasa de inactividad de casi el 20%. Tienes que tener más organoides en reserva, durmiendo, solo para cubrir los que están activos. La gestión de recursos se vuelve una locura. Bienvenida a la computación biológica. No es apilar servidores, es gestionar una granja de alto rendimiento, con sus ciclos de descanso, su nutrición. De acuerdo, el panorama es fascinante. Tenemos un sistema frágil que se cansa y necesita siestas. Y un BIOS que lo cuida. La pregunta es obvia. ¿Cómo interactúa una persona con esto? Necesito ser neurocientífica e ingeniera para escribir un hola mundo. Esa fue la gran barrera durante años. Y la solución, como casi siempre, fue la abstracción. Crearon un paradigma llamado NeuroPython. NeuroPython. Un ecosistema de librerías en Python que oculta toda esa complejidad. Como en la programación web, que no necesitas saber de protocolos TCP/IP para montar una tienda. Usas capas que otros han creado. Es el mismo principio. Un programador con NeuroPython no piensa en microvoltios ni en pH. Piensa en objetos. El ejemplo de código que ponen es muy claro. Organoid.stimulate, electrodes igual 1215, waveform igual pulse. Y ya está. La librería y el BIOS se encargan de traducirlo a algo seguro y eficaz. Vale, eso soluciona la usabilidad. Pero me crea una duda enorme sobre la reproducibilidad. Si cada organoide es único y repetible, ¿cómo escalas la investigación? Mi código puede funcionar en el organoide A y fallar en el B. Ahí has dado en el clavo. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta se inspira de nuevo en la informática. Los contenedores biológicos. Biocontainers. ¿Un Docker para cerebros? A ver, explica eso. Pues es un concepto análogo. Un biocontenedor no es solo software. Es un paquete que vincula a un activo físico, o sea, un organoide concreto, con su ID único, con todo su entorno de ejecución. Los parámetros del BIOS, la composición del medio de cultivo, todo empaquetado y versionado. Pero la diferencia con Docker es clave. Un contenedor de Docker no tiene estado, es efímero. Aquí no. Si el organoide aprende algo, el cambio es físico. Esa es la diferencia fundamental. El estado es persistente y físico. Si aprende a jugar al Pong, ese aprendizaje es un cambio real en sus sinapsis. El sistema rastrea ese historial de entrenamiento como si fueran commits en un repositorio de Git. Esto me lleva a una pregunta muy práctica. Muchas de estas plataformas son Wetware as a Service, un servicio en la nube, un recurso compartido. Si yo alquilo un biocontenedor y lo entreno para algo, ¿cómo te aseguras de que no contamine el experimento del siguiente usuario? Es un problema real, sí, el de la limpieza entre sesiones. El BIOS implementa protocolos de sanitización o lavado automáticos entre reservas de usuarios. Es un intento de formateo biológico. Un intento. Me gusta esa palabra. ¿Y en qué consiste? Tiene dos fases. Primero, un lavado químico.
El sistema hace circular un medio de cultivo neutro para eliminar restos de neuromoduladores, limpiar la pizarra química, por así decirlo. Vale. ¿Y después? Después viene el reset eléctrico. Se aplica estimulación de baja frecuencia por todo el tejido. El objetivo es inducir lo que se conoce como depresión a largo plazo, LTD. Básicamente, debilitar las conexiones que se acaban de fortalecer. Es un intento de que olvide lo que ha aprendido. Y por tu tono, deduzco que la eficacia de este olvido no está muy clara. Para nada. Los propios documentos admiten que la eficacia de este formateo sigue siendo un tema de debate. Puedes borrar memorias a corto plazo, pero no hay garantía de un borrado completo. El procesador recuerda. El fantasma del aprendizaje anterior puede seguir ahí. Increíble. Hemos pasado de una pregunta simple sobre un software a toda una arquitectura fascinante. El BIOS como guardián de la vida, la gestión de fatiga con siestas programadas y todo empaquetado en biocontenedores para que podamos programar tejido vivo casi como si fuera una web. Esa es la gran conclusión. La pila Wetware es una hazaña de abstracción. Han hecho que programar tejido vivo sea sorprendentemente accesible, pero nunca hay que olvidar la peculiaridad de la plataforma. El servidor está vivo, se cansa, aprende de forma física y su kernel tiene una única prioridad: seguir existiendo. No solo ejecuta código, en cierto modo lo vive. Y ahora que lo hemos construido, que lo cuidamos con un sistema operativo y que sabemos programarlo, llega la siguiente gran pregunta, la que definirá la próxima década. Ahora que funciona, ¿cómo medimos su potencia? ¿Es rápido? ¿Es inteligente? ¿Cómo lo comparamos con una GPU? Y eso nos lleva de cabeza a la metrología, a los BioOps y a los nuevos benchmarks que intentan desesperadamente ponerle números al rendimiento de esta nueva y extrañísima forma de computación.